Entonces vamos a seguir con el encuentro. El tema de este encuentro tiene que ver con la educación a través de las gráficas. Hoy en día la infografía es una manera muy actual y muy útil de transmitir información y educar, ya sea entre profesionales o dedicados a los pacientes. Y tenemos la suerte de que en nuestro país hay una fantástica exponente de infografía que tiene un trabajo muy entretenido que ustedes pueden ver en el Instagram y que hoy día va a ser nuestro expositor. Les quiero contar un poco sobre Nicole Fuentealba. Ella es matrona, egresada de la Universidad de Chile. Trabajó como matrona clínica en neonatología y comenzó su carrera académica en la misma universidad desde el 2012. Luego fue secretaria de estudios de la carrera de obstetricia de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, y en ese lugar realizó su primer magíster en educación universitaria en ciencias de la salud. Entonces comenzó a crear esquemas educativos ilustrados bajo el nombre Neonatología en Esquemas. Entre paréntesis, neonatología en esquemas es la identificación por la que la pueden seguir en el Instagram, que es muy entretenido, muy bonito. Actualmente vive en Santiago, es coordinadora académica de posgrado de medicina de la Universidad de San Sebastián y está cursando un magíster en epidemiología clínica en la Universidad de la Frontera. Paralelamente, se dedica desde el año 2015 a realizar los esquemas para la página que les comenté y a trabajar como ilustradora. En esa línea ha trabajado para la editorial de la Universidad Autónoma y actualmente está realizando ilustraciones de material educativo para el espacio amigable para adolescentes y jóvenes de la Municipalidad de Paine. Queremos dejar con ustedes y darle la bienvenida a Nicole para escuchar su interesante presentación. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy primero que todo, agradecerles nuevamente al equipo del Laboratorio de Medicina Narrativa. Para mí de verdad es un honor. Jamás me imaginé que incorporando como mis intereses varios podría llegar a participar en una actividad tan interesante y llegar a tanta gente. Así que la idea de esta presentación, lo primero es explicarles y contarles un poco cómo llegué de las aulas de obstetricia, ¿no es cierto?, de la matronería, a ilustrar y un poco a mezclar y educar en este mundo. Así que les voy a compartir ahora. Hoy, por favor, si quieren interrumpirme, yo feliz que me interrumpan, por si acaso. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo, como decía Pablo, yo soy Nicole, tengo 34 años, soy mamá de 2 hijos. Tengo a la Catalina y a Máximo, de 2 y 5 años. Soy matrona, egresé de la Universidad de Chile, me gustó desde que estaba estudiando en la academia. Fui ayudante alumno, docente, ahí hice como mis primeras guías de estudio y cosas así que me gustaba mucho participar. Me metí mucho en la docencia de neonatología. Así que cuando egresé y empecé a trabajar en Neo, rápidamente la primera oportunidad que se dio de ingresar a la academia y la misma universidad donde había salido, la tomé siendo matrona, o sea, docente clínica, pero de a poco fui entrando un poco en las aulas, aprendiendo un poquito más cada vez. Y ilustradora o dibujante, que son 2 palabras en realidad que son similares, pero como el oficio de dibujante es el primero. Soy desde siempre, desde que pesqué el lápiz, como todos. Nadie es más dibujante que yo en esta reunión, porque todos sabemos dibujar, lo hacemos de nuestra forma. La única diferencia es que yo le dedico más tiempo a eso, pero todos podemos hacerlo. Así que soy dibujante o ilustradora desde que tomé el lápiz. Les voy a contar un poquito de la historia de cómo llegué acá, cómo nació esta página que se llama Neo en Esquemas. Cuando yo estaba, bueno, empecé a hacer docencia, como les dije, en la Universidad de Chile, pero ya estando en la Universidad de San Sebastián me dediqué o estaba a cargo de las cátedras de neonatología fisiológica y patológica. En general en Neo pasa mucho y me frustraba un poco de que todos creen que es un ramo como imposible, como que es muy difícil, es mucho contenido, es muy denso, que sí, puede ser verdad, pero hay diferentes formas de estudiar. Entonces mi como desafío era entregar como información un poquito más didáctica, tratar de hacerlo más ameno, pero me faltaban un poco herramientas. Ahí fue que
descubrí que necesitaba el magíster en educación, porque era matrona, no era educadora, no tenía experiencia más que lo que había vivido, ¿no es cierto?, como mismo estudiante. Y en ese entonces empecé un poco a descubrir este mundo como de la didáctica. Paralelamente, bueno, este dibujito que sale a la derecha es un scan de una libreta. Siempre andaba con libreta y ando dibujando para todas partes. Nunca había dibujado jamás en forma digital, era algo que le tenía mucho miedo, creía que era algo para diseñadores gráficos y toda la gente experta en el tema, y honestamente me daba terror meterme por ahí. No fue hasta que una Navidad mi marido me regaló una tablet Wacom muy simple, muy sencilla, que yo creí que iba a quedar ahí guardada en el closet, pero la conecté a mi computador y empecé a ensayar. Tengo que decir que las primeras líneas fueron horribles. No podía coordinar, porque las tabletas Wacom, no sé si las conocen, pero se ponen al frente del computador, entonces uno dibuja así, mirando hacia el frente, no hacia el papel. Entonces la coordinación de eso era terrible, no salía absolutamente nada, me quería morir porque sentía que jamás iba a poder. La guardo unos días, pasaron los días y dije, ya, voy a intentarlo de nuevo. Y empecé a dibujar. Empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, y me empecé a dar cuenta, bueno, es como ha evolucionado un poco Neon Esquema, me empecé a dar cuenta que podía hacer que aprendiera. Y empecé a ver, obviamente, tutoriales de YouTube y todo. Yo había hecho cursos de ilustración y talleres, pero todo manual. Entonces empecé a ser como un poco autodidacta y descubrí que no era tan difícil, incluso tenía algo muy entretenido, que podía borrar muchas veces. Cosa que me pasaba antes, que una vez que hacía la ilustración en papel, tenía que empezar a improvisar sobre eso. Y empecé a navegar como en ese mundo de la ilustración digital. Y en un verano, que yo en el verano nos poníamos a hacer yo me ponía a hacer las clases para el año, dije, hoy podría ocupar esta misma tabletita para hacer algo que me sirva, porque me pasaba que no encontraba material en internet que me gustara para mis clases. Y ahí fue que inventé esta cosa que está acá, que es el primer esquema. Porfa, quiero que vean, que porque me da vergüenza igual, pero quiero que vean el trazo de la letra. Se nota como un trazo medio súper como nervioso, como medio irregular, los colores tampoco eran como lo mejor, pero yo encontraba en ese momento que había sido el mejor descubrimiento de la vida. Pensé, dije, oye, pero esto me ahorra, a ver, 1, 2, 3, 6 diapositivas, y sobre eso voy a poder quizás hablar, porque me pasaba que en las clases no quería poner tanta información en la diapositiva y quería sobre los dibujos hablar. De hecho, me pasaba que hacía clases con la pizarra. Bueno, todos recurrimos a la pizarra cuando queremos explicar algo, hacemos unas rayas, ¿no es cierto?, por aquí, por allá, para poder darle a entender como a la audiencia que era lo mejor. Y empezó a salir esto. Y dije, los voy a empezar a juntar. Y empecé, es un salto un poco grande, pero empecé a practicar más dibujos y, si se pueden dar cuenta, empecé a ocupar la información que yo quería transmitir y a tratar de encontrar gráficamente cosas o ilustraciones pequeñitas que transmitieran algo y que se quedaran en la cabeza de mis estudiantes. En eso, cuando fui recopilando esta información, una vez con unos amigos, estábamos en la casa con mi marido y unos amigos conversando, y salió este tema, y fue como, oye, pero ¿por qué no hacen una página como de Facebook? Y es como, raro, no creo, no. Dijo, ya, haz la página de Facebook. Y empecé a subir estas cosas. No sé qué pasó, pero empezó a llegar a mucha gente, me empezaron a compartir, y empecé a recibir mensajes de que les había servido mucho. Hoy me sirvió mucho para estudiar, y así fue avanzando. Este es como el que más, como que marca realmente como la explosión de Neon Esquema, en el sentido de llegar a mucha gente. Me llamó mucho la atención eso, y era súper entretenido de ver que material que yo hacía porque me gustaba, porque lo pasaba muy bien creándolo, ¿no es cierto?, llegar a tanta gente. Entonces, aquí, bueno, empecé a hacer también material que les sirviera a mis estudiantes, para una clase de dificultad respiratoria, y ahí van viendo como de a poquito, como que los trazos, los colores se van mezclando un poco más, la letra empieza a salir un poquito más clara. Un poquito más adelantado. Empecé el 2015 con la página, y esto ya creo que inició el 2016. Por aquí ya vamos también a fines de año 2016. Al iPad. El iPad es algo súper amigable, y fui un poquito mezclando esta versatilidad que tiene el iPad para poder dibujar, y como lo podía llevar a cualquier parte, y herramientas muy fáciles, y no tenía que ocupar, ¿no es cierto?, programas que a veces yo
como no soy diseñadora, no sabía cómo el Photoshop, ¿no es cierto?, el Illustrator y otros programas gráficos. Entonces empecé a acumular harta información, empecé también a como un poco navegar en otros temas relacionados a salud, pero siempre volviendo un poco al papel, como que me da la nostalgia un poco el papel y vuelvo al papel a dibujar. Esas libretitas que uno anda trayendo por todas partes. Y haciendo mini esquemas. Bueno, igual yo creo que a la mayoría de acá cuando estudió, ¿no es cierto?, se da cuenta que al hacer resúmenes, cuando uno ve algún objeto gráfico, algo más, siente que algo más se queda. Y no necesariamente, mi teoría es que porque me entreguen mucha información, sino que generalmente te evocan algún sentimiento, los colores, ¿no es cierto?, las imágenes que hacen que sea más ameno como recordar esa información. A partir de eso, empecé también a como hacer otras colaboraciones, todo relacionado con la salud. Este es para el Banco de Leche Materna, el único banco de leche materna en Chile, el Hospital Sotero del Río, que me pidió si los podía ayudar a hacer una infografía para, ¿no es cierto?, la población que se atiende ahí, un poco llamando a que donaran leche materna. Aquí empecé a recopilar estas imágenes súper significativas para mí porque pasaron varios años, yo esto lo empecé, como les decía, en Puerto Montt, empecé a acumular harto material, y cuando llegué a Santiago llegué embarazada de la Catalina, de mi segunda hija. Entonces tuve harto tiempo un poco de reflexionar qué hacer con esta información, y me pasó que vi que mucha gente empezó como a copiarlo, a imprimirlo y a vender como el trabajo que yo estaba haciendo, y dije, pero ¿por qué no lo hago yo y le doy como el toque que yo quiero? Y de ahí nacieron estos cuadernillos de estudio, que son dos, que este cuadernillo de estudio de prematuro, que fue el primero, que nació a los meses que nació la Catalina, como a los 3 meses, y el segundo que nació un par de meses después, que es el cuadernillo de obstetricia, que más que nada recopila en muchos formatos varios esquemas que ya tenía hechos. Hay otras cosas que me puse a hacer eso con la gente de la Universidad de Chile. Por eso mismo me llamaron, estuve en contacto con la editorial de la Universidad Autónoma y me invitaron a ilustrar este cuento, se llaman Relatos de tu conciencia. Dentro tienen varios, ahí va a estar el link si lo quieren ver, varias ilustraciones relacionadas al cuento. Y en el año pasado, en plena pandemia, me contactan del Espacio Amigable, una adolescentes y jóvenes de Paine, porque estaban un poco intentando reinventar la atención de los jóvenes y adolescentes en pandemia. Y parte de eso era hacer talleres, ¿no es cierto?, online, entregar información que les sirviera. Y empezamos a hacer esto, no esquemas, pero sí como gráficas para publicarlo en redes sociales, pero para que también los profesionales lo ocuparan en los talleres que ellos hacen, la educación o atención a pacientes. Y ha salido de eso hartas cosas entretenidas y súper bonitas. Llegó la pandemia, ¿no es cierto? Y me sirvió mucho también para ayudar a entregar y a comunicar en salud, que eso es otra cosa que yo saqué anexo. Empecé esto como a ocuparlo como para educar a mis estudiantes, saltó para educar más a la población, y ya cuando llegó la pandemia como que sentí la necesidad real de usar lo que yo hacía para comunicar y educar de forma más rápida, ¿no es cierto? Y gráfica. Este es un esquema de salud mental que hice para personal de salud. Y esto es el libro que recopila el trabajo, bueno, el trabajo que hizo la Municipalidad de Paine, especialmente el grupo que les comentaba, fue notable. Yo soy un granito pequeño del cerro enorme de trabajo que hay, pero fueron elegidos entre las buenas prácticas y estrategia de atención primaria que mejora la salud sexual, salud integral de adolescentes y jóvenes en contexto de pandemia. Entonces ahí están las recomendaciones, ¿no es cierto?, y la experiencia de cómo utilizar este material didáctico para la educación de adolescentes y jóvenes. Fue muy bonito y sigue siendo bonito porque sigue creciendo ese trabajo. Bueno, son unas cosas que he hecho aparte como logos. Y esa se supone que soy yo cuando estoy dibujando. Les quiero mostrar ahora un poco el proceso, porque como vamos a ver después, el proceso para ilustrar creo que es algo súper personal. Hice algunos talleres, algunas cosas así como tratando de replicar o enseñar lo que yo hacía, pero creo que el proceso de cómo se vive el dibujo los esquemas o
el hacer resúmenes es súper personal y tiene un estilo propio. Y creo que la gracia que tiene esto es que uno transmite ese estilo y lo hace como sentir a los demás. Y quizás eso queda, y hay personas que les gusta y enganchan y pueden aprender y otras que no. Entonces les voy a mostrar un video cortito de como el proceso de un esquema. Quiero ver si se puede ver. Yo parto siempre haciendo la ilustración. Hay algunos que empiezan haciendo los textos, pero a mí me gusta partir dibujando, porque mientras dibujo pienso más o menos cómo voy a ubicar la información, qué es lo que quiero comunicar, voy agregando, sacando cosas. Entonces después me gusta poner los títulos y ir resumiendo alrededor. En general tengo como una visión espacial de lo que quiero. Muchas veces me queda chico el espacio y lo voy agrandando, pero ese es como un proceso rápido de cómo se hace un esquema. Así que esa es la breve historia de... Ay, la breve historia de Neo en esquemas. No sé si tienen alguna pregunta, quieren comentar algo. Muchas gracias. Los invitamos a hacer preguntas a través del chat para que podamos hacer un diálogo. Muchas gracias, Nicole. Estuvo muy interesante lo que nos contaste. Yo voy a partir de aprovecharme que hablé yo para hacer la pregunta. Tu paleta de colores, ¿cómo la eliges? Buena pregunta. Me pasa que me da con un color. Si se meten a la página de Neo van a ver que hay como etapas de colores. Se me fijan color en la cabeza y los busco, pero me pasa también que, no sé, digo, quiero pintar algo rosado. Y busco paletas, ¿no es cierto?, de colores que tengan relación en internet, las busco y me hago una idea y voy armando mis propias paletas de colores de acuerdo como a lo que creo que es mejor para comunicar lo que quiero comunicar. Soy súper tincada. Una vez una persona que me criticó un poco eso, me dijo, oye, pero tú, como que tu línea como de dibujo tiene muchos colores, pero yo le digo, o sea, tiene muchas como paletas de colores. Y digo, sí, porque al final un poco reflejan etapas que han ido pasando. Si tú te fijas como en la etapa de la pandemia, tiene unos colores bien, bien característicos, ahora agarran otros colores más, pero yo creo que al igual que la forma de cómo hacer las cosas viene mucho como de la emoción y como de la tincada, de que así se puede comunicar. No soy en absoluto como una experta en teórica del tema del color, ¿no es cierto? Y obviamente he estudiado un poco y he leído, pero siempre las cosas que ven en los esquemas son muy, muy como de guata, muy como de emoción. Y creo que cuando si se pierde eso en algún momento, quizás se van a poner un poquito más plástico en los esquemas, pero trato de mantenerlo así. Ahora, hay una herramienta para los que usan iPad o que usan tabletas digitales. Cuando ocupan la aplicación, a veces me pasa que veo una foto muy bonita y los colores me gustan. Y se puede transformar esa foto en una paleta de color. Eso también lo he hecho. Es muy entretenido. Nicole, acá Muchas preguntan gracias. algunas cosas para ti. Sí, obvio, por favor. Dice la escritura, dice Karina Vargas. Si acaso la escritura que tú haces es una planilla de letras o es un manual. No, esa es mi letra. Es todo manual. Es todo manual. Pero es que yo sé que tiene una línea, sí, es porque cuando tú vas al programa puedes poner que tenga una cuadrícula, entonces ocupas la cuadrícula y después se saca. No soy tan derechita. De hecho, si te fijas los esquemas, los iniciales son no lo había descubierto todavía, son más curvos y todo, entonces se nota un poquito más desordenado. Pero como estas líneas de cierto parejitas son gracias a la cuadrícula. Y la letra es manual porque creo que le da como más carácter, no sé, me gusta, siento que es más personal. Muy poquitos esquemas, solo cosas que me han mandado a hacer o cosas como que he hecho algunos protocolos ilustrados para COVID para algún hospital, el hospital de Puerto Montt. Eso lo ocupé con letra ya tipeada porque mi letra no se entendía muy bien y había que hacerlo de consulta rápida, pero en general intento que sean así a mano. Que si no me entienden la letra, no es la tipografía, soy yo que escribe rápido.
Fabián ha hecho varias preguntas, pero vamos a terminar con las de Karina y de ahí pasamos las de Fabián Muñoz, que es otro colega. La misma Karina, a propósito de eso, dice, ¿el esquema de la materia lo tienes diseñado de antes o vas haciéndolo en el momento? No, lo que hago antes es leer harto y destacar y marcar los puntos importantes, las palabras claves, como que digo ya, no sé, este no es un muy buen ejemplo, a ver si me puedo volver. Voy a dejar de volver. Pero intento leer lo que quiero, por ejemplo, yo no soy experta en salud mental, pero leí este documento que está acá abajo, que es la primera jornada de capacitación de COVID, lo escuché y fui haciendo los apuntes, eligiendo las palabras clave y lo que dije que tiene que fijarse, ¿no es cierto? Generalmente es como, se dice, tiene que ir la palabra clave y sobrecarga asistencial, riesgo, y ahí elijo los colores y voy pensando, haciendo un esquema de cuántos temas podrían alcanzar. No miento que varias veces me paso, mucho, y tengo que borrar y volver. Pero en ese ejercicio de leer y hacer y resumir, al final aprendo. Y un poco eso es el ejercicio también que hace uno y a ver, al inicio era, ¿qué quiero fijar para los demás? O sea, ¿qué quiero que los demás entiendan de lo que estoy comunicando? Pero me di cuenta que en el proceso, cuando uno lo hace, y el ejercicio que al final vamos a hacer, uno aprende por qué tienes que resumir para poder llegar a eso. No sé si me explico, soy muy enredada. Depende cómo, desde dónde lo mires, pero en general es como leer, palabras claves y después traspasarlo al papel. A veces pesco una hojita y hago como una cuadrícula y rayo, ¿no es cierto? Y buceteo más o menos donde quiero estar las cosas. Pero yo siempre parto por el dibujo. Como les decía recién, como que siento que el dibujo me da como el esquema de lo que quiero vivir. Si me alargo me avisan, me corto. No, está bien. Fabián preguntó por los que usan Windows, si tienes algún programa a recomendar. ¿En tableta o en computadora? En el computador es el Photoshop. Suena terrible, pero no es tan difícil. Y siempre ocupen tutoriales de YouTube, si es lo mejor. Pero sí no tengo la tableta Wacom acá. Tendría que comprar una tableta Wacom. Si no, ¿cómo se llama? En las tabletas gráficas, como el iPad o los similares de Windows, uno busca en las aplicaciones, en las App Stores, ¿no es cierto? Y pones dibujo y hay un montón. De hecho, hay para pintura, hay algunas aplicaciones que específicamente son como para dibujo, así como Sketchbook, y los otros que tienen herramientas como pinceles como acuarela, ¿no es cierto? O guaché o lo que sea. Es súper, súper, súper amplio. Incluso hay una pero eso está para Apple, sí, que se llama GoodNotes, que es donde uno hace apuntes, que te da la opción también de dibujar. Son súper, súper variados. Más preguntas. Yo quería hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta por aquí que se relaciona también con la pregunta que hizo Karina, parece, ¿no? Si no recuerdo, y trataba acerca de cómo resumir la información. La capacidad de síntesis que se desarrolla al construir un esquema es súper importante, me imagino. Y es algo también que se debe trabajar si no se le da fácil a la persona. Entonces, mi pregunta en realidad es si es que esta capacidad de síntesis que se aplican en estos esquemas, desde los inicios, ¿a ti se te dio fácil o en realidad los estudios superiores te permitieron desarrollar más esto? ¿O no sé cómo fue ahí? Bueno, sí te entiendo. Es que yo siempre he resumido, pero porque estudio así. Entonces, no es que los estudios superiores me hayan dado algo aparte con una capacidad. Lo que yo creo que es esencial para poder resumir es darse el tiempo para leer. Entonces, porque yo soy de las que pesca los documentos, no tengo ninguno acá encima, pero pesca los documentos y rayan mucho. Y rayan todo, o sea, destaco en realidad todo. Marco así todo. No sé si se ve. Pero no soy pésima destacando porque al final destaco todo y le pongo diferentes colores. Pero creo que la primera aproximación, y eso sí que me enseñó después como el tema de educación superior, es la primera lectura es reconocer, es saber qué estamos leyendo. Hay palabras nuevas, ¿no es cierto? Hay conceptos que se quedan ahí como incrustados. La segunda lectura es como para identificar qué es lo más importante. Yo
yo creo que recomiendo como para estudiar siempre mínimo 2 lecturas. La primera, como les decía, reconocimiento, la segunda, conceptos importantes, y ya con eso uno puede ir como ya agarrando el estudio. Y la capacidad de síntesis tiene que ver como, a ver, preguntarse qué es lo esencial para recordar y luego como que invocar es lo que aprendiste. No sé si me explico. Y también como pensando en la necesidad del otro, a quién, qué público también uno le va a comunicar, Claro, ¿no? claro, sí, por ejemplo, este quizás, no sé, puede ser un poco menos simple, pero es que depende de qué quieras hacer, porque acá la idea, por ejemplo, es comunicar lo mínimo, o sea, escribir lo mínimo y comunicar lo máximo. Está optimizar mucho el lenguaje, pero si tú estás estudiando, a veces que quieres definir cosas muy amplias, entonces en esas definiciones amplias, lo importante es de un tema muy grande sacar palabras claves que a ti te recuerden cosas. No sé si me explico. Por ejemplo, si tienes la definición de una enfermedad, es palabras claves que te recuerden como lo que sigue de la oración. No sé si sabes, pero bueno, el cerebro, ¿no es cierto?, que va construyendo frases, como que si tú le das pedacitos de este puzzle, va completando, si tú ya lo aprendiste de alguna forma, entonces más que nada es eso. Es como, pero se ejercita. La única forma como de resumir es leer y siempre detenerse, porque uno tiende a ser como, te dan algo para leer y es como leer a la rápida, ya, listo, sí. Pero dices, ¿qué leí? Entonces, como un poco hacer el ejercicio de ir pausadamente leyendo y tratando de ver qué es lo importante para ti. Y anotar palabras alrededor, no sé, pues yo les mostraba que voy como subrayando y haciendo como esto, como punteos a los lados. Pero ven, está todo rayado, no tiene cero priorización, pero ocupo colores diferentes, por ejemplo, no sé, si hay palabras que yo no conozco, ocupo, no sé, verde, por decirlo, y información o texto que es imprescindible lo ocupo en amarillo, hago como códigos de colores, pero es una cosa personal, tú quizás puedes marcarlo en un círculo, o eso transcribirlo, no sé, eso es súper personal, cómo te acomoda a ti el recordar esa información. Queda clarito, gracias. Sí, espero que quede claro. Queremos darle nuevamente las gracias a Nicole. Ha sido súper interesante, creo que aprendimos muchísimo. Y me gustaría invitarlos, si es que alguien se anima a prender sus cámaras y compartir lo que hicieron, acercándolo a la pantalla. Voy a... Más o menos como así. Ajá, qué lindo. Y así sacamos una foto de recuerdo. Súper. Muchas gracias. Ajá, qué lindos. Fantástico. Sí, está precioso. Qué lindos, Genial. me encantan. Genial, Me gustan esos genial. monitos de Paulina y gritando. No, qué Está lindo, muy bonito. Muy está bonito. Estamos precioso. terminando Eddie, ¿qué es eso? A ver, voy a nuestra poner en la actividad. vista del... Qué bonito. Queremos darles a todos las gracias, Estoy especialmente a tratando Nicole. de... Gracias a Rebeca por la logística, como siempre. Gracias a Pamela por acompañarnos y por darnos la oportunidad de hacer estas cosas en el Laboratorio de Medicina Narrativa de la Universidad del Paraíso. Espero que los pueda invitar pronto a la próxima actividad. Nuestra idea es mantener una cierta regularidad y ir creando de esta manera una comunidad acá en nuestro rinconcito de medicina gráfica. Así Muchas que gracias de muchas nuevo por la gracias a todos, invitación. gracias a ti y nos vemos en una próxima oportunidad.